Y fuimos creciendo, aparecieron otros grupos, y había parte interesados solamente en el comercio, que tenían, digamos, el secreto de esto, ¿no? Yo cuando lo hablo, pues no les gusta mucho, ¿no? Entonces empezamos a abrirlo con estudiantes, que hubiera mucha gente que lo hiciera porque es un bien para una ciudad, no es un bien para una persona, sino lo que haga es un bien para esta ciudad. Bueno, este es un breviario, pero para empezar a aburrir, a ver si no se duerme. Entonces, empezamos a ver que en México las dos fotografías que están del lado derecho son de Alemania. Yo cuando veo las azoteas verdes de Alemania comparado con lo que hacemos en México, diría, no, pues las dos son ternuritas porque son bien pequeños por su clima tan difícil, ¿no? Aquí crece como lechugas, ¿no? Ahorita van a ver las fotos. Aquí tenemos un clima extraordinario en este país. Entonces, y la otra parte que está ahí es cuando iniciamos, y las cactáceas hasta crecen solas. En las azoteas, eso yo ya lo sabía, por eso me comentaron ir allá, porque si ni siquiera tiene sustrato, crecen las tejas en las casas. Esta foto que está ahí en las tejas es del istmo de Tehuantepec, donde la temperatura alcanza 55 grados centígrados, y ahí están las plantas. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un país privilegiado para poder trabajar y tenemos vegetación nativa suficiente y extraordinariamente bellas para poder trabajar. No tendríamos que hacer. Bueno, antes de eso, obviamente una cosa es hacer la parte técnica y otra cosa es estudiar un poco, ¿no? Hay que estudiar un poco de antecedente, para qué se utilizaba o de dónde viene la idea de azoteas verdes, y es muy antigua, ¿no? O sea, la azotea ha tenido sus diferentes fines. Estos que están viendo son unas casas estilo vikingo, son de Noruega, y hasta existe actualmente, ahorita le voy a pasar unas imágenes, existe actualmente, que tenía diferentes. Fíjense que esto lo hacían para guardar queso, o para guardar granos, y también para ocultarse un poco, que no se vea demasiado las casas. Estas son fotos actuales, estas fueron tomadas no hace más de medio año. Todavía queda con este tipo así antiguo que utilizaban, y uno preguntaría, estaba yo intrigado, no es una foto, es una foto de un amigo que está por allá. Yo pensaba que con la tecnología o la técnica que tenía podría entrar agua increíblemente, dominaba en el alquitrán, y estos techos inclinados hacía que no entrara agua ni la raíz, y con toda la tecnología que hoy tenemos de antirraíz y todo, aquí está extraordinario. Y para comprobarlo, obviamente ahí se ve adentro cómo está tejido, y es madera y arriba embebido con alquitrán. Impresionante. Desde la época de los vikingos dominaba esta parte, y digo, si ellos lo dominaban, nosotros, ¿y por qué no? O sea, con tanta tecnología, y obviamente tiene principios, es lo que voy a explicar a lo largo de esta charla, para ir entendiendo. La idea de las azoteas son viejas, obviamente cuando alguien la propone, ahí hay una pequeña figura, o más bien un diseño de los 1839. Cuando a alguien se le ocurre eso, pues son calificados como locos. He leído ampliamente sobre esto, y prácticamente todos los que tienen nuevas ideas parece que están locos, no están cuerdos. En aquel tiempo, imagínense, ¿quién se le ocurre poner cosas verdes en las azoteas, ¿no? Pues siempre ha habido alguien curioso. Y bueno, y a través de la revolución industrial invadimos grandes espacios, empezaron a calentarse las ciudades, empezaron a contaminarse. Ahora sí nos preocupamos. Ahora sí ya viene ya con la era industrial, pues ya empiezan a preocuparse de que pues hace mucho calor y habría que hacer algo, ¿no? Eso quiere decir que hay que poner vegetación, y ¿dónde? Pues los únicos espacios que quedan son las azoteas. En México, ¿qué pasaba? Si eso estaba ahí en 1869, en 1864, en el castillo de Chapultepec se había construido una azotea que nadie se había dado cuenta de que este es más viejo, uno de los más viejos que hay, y no es cualquier cosa. Ahora que estábamos estudiando con Adrián León, un egresado aquí, un paisajista, tuvo que ir a revisar parte de su tarea, revisar, y tiene 1600 metros cuadrados, no es cualquier azotea, y fue reconstruido
Nada más que no quiero, yo no sé qué soy eso, y si hablo mal, realmente no estudió nada de plantas, o sea, es neófito totalmente, ¿no? Y reconstruyó una azotea espantosa de vegetación exótica, no tiene ningún sentido, pero releyendo la historia del jardinero de Maximiliano, era un jardín de plantas para polinizadores, porque este individuo, el Maximiliano, admiraba a los colibríes, no sé si saben, pero los colibríes solamente viven en este continente, y se maravilló porque eso es el único ave que puede ir de adelante y atrás, no hay aves que puede hacer eso. Entonces tenía que haber cultivado una cantidad enorme de salvia, como lo describe el libro, vienen varias plantas ahí, para ver los colibríes, y ahora lo reconstruye con planta exótica que no tiene mucho sentido, y además setos, ¿no? Le llamo el preclásico inferior, este estilo, o sea, le he puesto un nombre preclásico, no prehispánico, no, prehispánico, no, prehispánico, luego la gente, una cosa es prehispánico y otro prehispánico, pero ocurrió ese evento y todavía queda pendiente que algún día ustedes, que son los líderes en el futuro, pues van a ser senadores, van a ser gente educada, y probablemente van a poder intervenir ahí, tendrán voz, y qué tal si aquí está una próxima presidenta, porque así ha pasado. He tenido estudiantes que han llegado a ser senadores, nada más, híjole, el dinero es un poco difícil de resistirse, pero sí pueden salir buenos muchachos. Les cuento, no es la película de buenos muchachos. Mire, vea cómo es, o sea, aparentemente para los ojos de quien ve algo de verde, pues así a lo mejor está bonito, pero pues eso no tiene nada que ver con el edificio, no tiene nada que ver con la historia, no tiene nada que ver con el país. Prácticamente estamos, cuando se diseña, soy un duro crítico de utilizar las plantas exóticas, y aquí están llenas, imagínense, y más los edificios históricos, es pecado mortal. ¿Qué se requiere para entender y no cometer estas burradas? Se necesita artistas, músico, arte. Necesitamos esta gente que se inspira. Todo el mundo, bueno, ustedes lo conocen, Hundertwasser. Me gusta mucho porque es alguien que llama naturalista. Son de esta gente que sabe apreciar varias cosas, ¿no? Arquitectura, paisaje, diversidad, música, chorro de cosas. En Europa no pudieron haber permeado las ideas de azoteas verdes si no fueran por esta gente. Entonces, la colaboración de los grandes pensadores y genios es importante. Y aquí también necesitamos pintores, necesitamos músicos, necesitamos alguien que hable bien de las plantas, para que un día lleguen las ideas, ¿no? Los diseños que ustedes hacen. Si ustedes hacen un diseño trabajando, obviamente, no solo arquitectos. Quiero decirle que me gusta mucho porque no solo es trabajar con arquitectos, sino los ingenieros que conocen capacidad de carga, porque uno puede diseñar muy bonito, pero es importantísimo saber la capacidad de carga de las infraestructuras, que pueda soportar árboles, arbustos o lo que querramos, o la cantidad de gente, y no vayamos a tirar los edificios. Entonces, lo que ven allí son diferentes diseños. A ver si alcanza el cursor aquí. ¿Sí ven el cursor o ya no? O yo nada más lo veo. ¿Sí lo ven? No. ¿No? Bueno, ya hice un relato. Estoy como los changuitos, le digo, tengo miedo, ya. Nada más para señalarle, porque tiene... ya. A ver, hay que estudiar más. No se debe ver. Ni así. Menos. Ya. Ahora sirve que despierten. Les cuento un chiste. Un chiste de arquitectos, paisajistas. No es cierto, ya no le importamos. No tenemos una ni nada.
ver, vamos a intentar. Bueno, para no atrasarnos, vamos a continuar. Miren la figura que ven aquí de su lado izquierdo superior. Es una... digamos, es una casita donde se inspira que uno puede vivir prácticamente con árboles siempre y cuando haya trabajado con ingenieros estructuristas y que calcule la capacidad de carga, que debe estar cerca de 1000 o más bien 1 tonelada por metro cuadrado para que pueda soportar árboles de ese tamaño. Y la parte superior derecho, este es un estacionamiento. ¿Qué indica eso? Todas estas figuritas lo que señala es que deberíamos de pensar en los estacionamientos, en los grandes condominios, en las casetas de cobro, debe estar llena de vegetación. ¿Y por qué razón? Donde haya estacionamiento, sí. Sí. Bueno, creo que salió. Estos espacios deberíamos tener diseño donde hay estacionamiento, porque cada vez que arranca un vehículo, imagínense las emisiones que está causando cada vehículo, imagínense la cantidad de sustancia que va a los pulmones de cada uno de nosotros, y no solo los pulmones, no sé si saben, pero en nuestra piel las partículas son tan pequeños para poder entrar en la piel. La piel de cada uno de ustedes que transita, igual que el mío, entra plomo, cadmio, zinc, además de los CAPS, que son los hidrocarburos aromáticos policíclicos, como que pireno, fenantreno, tolueno, toda esa belleza de cosas. Entra, muchas gracias, Michelle, ahora sí, si no tenemos vegetación que funcione como planta secuestradora de metales pesados, lo que decía como plomo, o cadmio, o zinc, o vanadio, todos cancerígenos. Si no tenemos vegetación, pues a algún lado tiene que ir. Entonces, toda la infraestructura en realidad deberíamos de vestirlo de vegetación, no poner plástico como lo que han estado haciendo. Imagínense, están poniendo plástico porque ya son muy verdes. No se trata de color verde, no, se trata de vida, porque la planta transpira o respira y captura en su tejido los contaminantes, entonces son grandes almacenes, y eso más adelante paso unas gráficas, porque gracias a nuestra institución que tiene diferentes laboratorios hemos podido rastrear y monitorear qué pasa con los contaminantes en diferentes áreas de la ciudad. Y siempre critico las áreas pobres de las personas que están en las casetas de cobro. Imagínense, cada vez que arrancamos de nuevo con los vehículos, imagínense las emisiones de esas personas, que reciben esas personas, o sea, es una bocanada a cada segundo de contaminantes elevadísimos, ¿no? Entonces, pues, hay que convencer a los que hacen diseño, y ahora sí, ya no me obedece aquí, ahora. Allá. Cuando nos dimos cuenta que nuestra ciudad, nuestra querida Ciudad de México, tiene tantos problemas. En aquel tiempo, en aquel tiempo parece que iba a hablar de salmos, pero desde hace tiempo veíamos que había las zonas donde hay zonas boscosas como las águilas, las zonas fifí, hay árboles, y las grandes zonas donde fueron invasiones, ventas ilegales, no dejaron espacio, lo que llamamos cinturón de la miseria, que por cierto por acá vivo, es que realmente me fui a vivir con los pobres para entenderlos, pero le digo, oye, no solo los entiendo, soy uno de ellos. Entonces, nos dimos cuenta que también a veces en algunos lugares hay vegetación, pero ocurrió otro fenómeno. Tenemos plantas que causan emisiones, los eucaliptos. Tenemos una sobrepoblación de plantas exóticas. Predomina en primer lugar en toda la Ciudad de México, porque ya tenemos cuantificado todo,
Los truenos, que es el Ligustrum lucidum, ocupa el primer lugar. Impresionante, son árboles de asiático de Japón, ¿no? Segundo lugar están las casuarinas, que son los pinos de tontos, que son de Australia. Tercer lugar están los eucaliptos. Y los árboles mexicanos más tenemos son los fresnos, Fraxinus subd, y cipreses, ¿no? Que es Cupressus lusitanica. Entonces tenemos esos árboles, y si sigo con la lista de exótica, terminamos que entre el 75 y 80% de las plantas que hay en la Ciudad de México son exóticas. Dice un conocido mío, un colega, dice: conclusión, México no tiene plantas. No hay especies en este país. Eso explica por qué está lleno de plantas exóticas. ¿Qué pasó? No tuvimos o no teníamos una cultura de cultivar plantas nativas. Y hay un menosprecio a las plantas nativas de México. Y sobre eso he ido trabajando. Bueno, déjenme. Y ya, cuando alguien analiza, en aquel tiempo también, es como analizar un paciente, a ver, ¿dónde están los daños? No, ¿dónde le queda algo vivo? Más o menos la Ciudad de México, si lo vemos así con infrarrojo y vemos cómo está, realmente perdimos áreas verdes y estamos hacinados. De eso explica por qué está sobrecalentada la ciudad. Y gracias a los estudios hechos aquí en el Instituto de Geografía, donde se ha monitoreado cómo está el calor, y obviamente ocurre como cualquier parte del mundo, donde no hay plantas, la parte céntrica es la parte más caliente y se va disminuyendo hacia la periferia por la vegetación. Se tiene calculado más o menos aproximadamente del Zócalo en un radio hacia el Metro Insurgente, es tropical, o sea, podrían cultivar papaya. No, de verdad, yo lo he hecho. Pueden cultivar papayas tropicales. No hay heladas en esa zona, solamente hay alrededor. Así hemos cambiado la temperatura. Y más o menos desde que habitamos en el Valle de México hasta hoy, se tiene proyectado o calculado, hemos cambiado 4 grados centígrados. ¿Sabe cuántos grados cambia en el mar? Hay un huracán, 0.01. Imagínense, aquí son 4, o sea, estamos realmente, es catastrófico. Cuando empezamos a ver eso, pues algo hay que hacer, ¿no? Y obviamente se estudia cómo están un perfil de isla de calor urbano. Entonces encontramos que uno de los problemas graves de la Ciudad de México o las grandes zonas urbanas es la isla de calor. Como aquí, en el futuro vamos a tener que tener muros verdes que soporte que pueda estar en los muros. ¿Por qué? Para regular la temperatura. No es que yo sea mal conferencista, sino que le falta oxígeno en el cerebro de cada uno de ustedes. No, de verdad no es que sea malo, o sea, aunque me diga que soy el mago de los sueños, pero no es cierto. Soy bueno, pero le falta oxígeno en el cerebro. En serio, de verdad. Así pasa en la ciudad. Y cuando tenemos lo que llamamos los pulmones de la ciudad, empiezo a revisar, por ejemplo, Chapultepec, empiezo a ver un montón de edificios, más estacionamiento, más puestos de tacos, y luego asfalto, más edificios, más disque para conservar, ¿no? O sea, en realidad, de los 600, no me acuerdo si son 660 hectáreas, prácticamente debe ser 350, ¿no? La mitad está ocupado por asfalto y por edificio. O sea, no, el pulmón, pues ya no es tan pulmón. Bueno, empezamos con nuestros pininos en 1999, aquí en la Universidad Nacional. Este es donde me autorizaron. Yo quería arrancar algo espectacular, pero pues las autoridades decían: no, se va a caer el edificio. Ignoran que hay todo un estudio de estructural, todo un procedimiento y un protocolo para que no pase nada. Este es el lugar donde tenemos, y lo que hice y pensado desde aquel tiempo es poner vegetación natural del Pedregal. O sea, quería convertir las azoteas de Ciudad Universitaria en un espacio como del Pedregal, ¿no? Aunque hay gente que le gustaría poner rosas, que sus bugambillas y
malbones y lirio persa, ¿no? Pero bueno, por fortuna soy el que dirige ahí, pues aquí va a estar los nopales, ¿no? Bueno, eso es cuando uno... ¿Y qué fue lo que hicimos? Poner pocas plantas y que lleguen solas, ¿no? Así fue, así estaba la azotea. El primer año dejé que nacieran lo que la gente llama maleza. ¿Qué hacen estas plantas que llaman maleza? Amarran el suelo porque puede erosionar, por eso se echa a perder las azoteas. Esta le ayuda a amarrar sus raíces, ayuda a entretejer y detener erosión. Nos está haciendo un favor y luego nosotros las arrancamos. Bueno, los primeros años dejo que esto ocurra y poco a poco van a ir cambiando y van a llegar plantas como estas, ¿no? Ya poco a poco irán creciendo las otras, pero tiene que ayudarse y no solo porque detenga la erosión por lluvia, sino la erosión eólica, el viento es más fuerte arriba y también para que mitigue el calor que ocurre porque se calienta el suelo de arriba terriblemente y mata todo. Bien, entonces así empezó a ver las azoteas. También empecé a ver, dado que la gente quiere colores, pues vamos a poner colores, ¿no? Pues tampoco me molesta que les gusten los colores. Donde hay luz de sol, pues empezamos, como conozco tantas plantas, pues vamos a colocar diferentes especies. Aquí un cedro rotindum, un cedro taquifilum, el cedro estrella de aquí, que es el cedro dendroideum, que es común en el Valle de México cuando da flores. Es un verdadero espectáculo. Planta polinizadora llena de abejas nativas, que es lo que más me interesa. La gente piensa que la apis mellifera poliniza de verdad, pero no, los nativos de aquí son los que polinizan. También debemos de darle una pequeña clase a los que saben de insectos, para que sepan realmente una buena información qué es lo que ocurre. Aquí es una foto de cómo empezamos utilizando suculentas. ¿Para qué? Para no regar, porque no hay agua suficiente para estar regando y el costo de mantenimiento es alto. Y esta foto, imagínense, de 1999, pues imagínense, yo era talla 28. Bueno, así fue lo que... Con nostalgia uno recuerda cómo era. Entonces se están durmiendo. ¿Cuál es el principio entonces de las azoteas verdes? Entonces hacer azoteas verdes es esta gráfica lo tomé de la norma de azoteas verdes de la Ciudad de México y que ya fue modificado. Ahorita le voy a pasar uno modificado. Esto se hizo, es muy simple, ¿no? Está la losa. Bueno, la losa se acondiciona un acabado liso con sus chaflanes y su pretil, ¿no? Y luego un impermeabilizante, la membrana, este es el más importante para impedir la filtración de agua, que se llama membrana o impermeabilizante antirraíz. En el mercado hay dos muy importantes en México, que son los asfálticos y los de PVC. Los asfálticos son los APP o el SBS, nada más hay esos dos, y eso depende de dónde lo vamos a aplicar. Y están los de PVC. Los de PVC son los que utilizan en las albercas. Esos que llaman liner también, que se usa, y tiene dos diferentes procedimientos de aplicación. Pero a mí me gustan los asfálticos porque son de alto impacto. Quiere decir que uno puede caminar y pisar y es más difícil romperlo que el otro. Y un dren. Hoy existe el dren prefabricado. Nosotros cuando iniciamos lo hacíamos artesanalmente, quiere decir que utilizábamos grava y textiles para hacerlo. A veces lo sigo haciendo porque es muy más natural todavía, más ecológico. Y entonces hay un dren prefabricado que tiene su manto que impide que este sustrato se filtre y aquí se pone la plantita, entonces son las capas. Sencilla. Fíjense que esta plática está en PDF, a lo mejor aquí los maestros que tienen su correo que la distribuye, si alguien la quiere utilizar, no es sin fines de lucro, y si alguien lucra, le doy mi número de cuenta, me deposita, no me moleste, el dinero no me cae mal. Así que mientras más información haya mejor, para que no se apure mucho también.
Bueno, una de las cosas más bonitas que tengo recuerdo y por qué accedo a venir aquí, lo que hacen los arquitectos me encanta, ¿no? Diseñan. Las primeras veces no le entendía nada. ¿Qué es el VAP? ¿Sabe qué me habla? Tuve que aprender también sus lenguajes para entendernos de cómo van las capas de impermeabilización. Aquí lo diseña, cómo estarían las plantas, las bajadas fluviales, cómo haríamos para que no se vayan los sólidos y vaya y tape las aguas, las bajadas fluviales y todos los componentes que lleva. Entonces, a partir de que aprendimos aquí con los arquitectos de paisaje, tenía en ese tiempo una alumna que es Jazmín Carvajal, hace muchos años, y empezó a diseñar ahí, porque yo no sabía que se utilizaba AutoCAD y que cero, no tenía ni idea qué es eso. Pero hoy son herramientas, digamos, bastante útiles. Nunca lo he aprendido y digo, no tengo necesidad de aprenderlo habiendo tanta gente que lo hace. Y son tan ingeniosos en sus diseños que nos hacen dibujitos, como quisiera, aquí están mis plantitas, no las eché bella, ponme un nopalito con cara feliz. Y yo lo que le digo, ustedes pongan lo que quieran, yo le pongo un nombre y digo qué es lo que se puede poner, ¿no? Esa es la parte más bella, porque luego hacen unos diseños padrísimos, pero eso no se puede ejecutar, ¿no? Pueden poner ahí una nave espacial, pero no se puede, ¿no? Entonces tenemos que trabajar juntos, biólogos, botánicos que sepan, y entonces podemos hacer un bonito diseño, las bajadas, especificaciones, todo. Bien, entonces, para poder construir esto, hay una norma. Esta norma se publicó en 2008, pero se acaba de actualizar, salió en 2018, lo pueden encontrar en la página web, ahorita aquí va a aparecer, para que vean la parte constructiva. Ya la modificamos, en aquel entonces no fui invitado, pero ahora sí estuve en la norma, ahora sí cambiamos realmente cómo debe ser, está más simplificado, hicimos una nueva manera, o sea, unos nuevos esquemas de cómo debería de hacer que no se complicara tanto la vida, porque durante 10 años hemos aprendido cómo se hacen las azoteas y por primera vez nos reunieron gente que construye, porque una cosa es ser teórico y otra cosa es saber construir. Y sale uno nuevo, entonces ahí vienen especificaciones, esas son cosas más técnicas, ¿no? Lo que quiero platicarle aquí es, también hay diferentes tipos de azoteas, ¿no? Está lo que llama las azoteas, que son extensivas, semi-intensiva e intensiva. ¿Qué quiere decir esto? Que hay azoteas que no va a aguantar más de 110 kilos por metro cuadrado, hay unos que aguantan 250, hay otros que aguantan media tonelada por metro cuadrado, y eso depende para elegir qué tipo de vegetación, porque eso, ¿qué quiere decir? ¿Qué espesor de sustrato puedo poner? Mientras más espesor, más grueso sea el suelo que puedo poner un árbol, ¿no? Menos, pues son hierbas pequeñas, casi nada, pues solo musgo, ¿no? Y si se puede todo. Entonces, por eso hay especificaciones de qué es lo que debe de hacer por reglamento ya. Y no me obedece, ¿verdad? Es que ya sé lo que tenía que hacer. Un ejemplo en las azoteas que hacemos, generalmente las azoteas, más o menos nuevas, soporta esto que llamamos semi-intensiva. A mí me encanta mezclar las plantas más emblemáticas del país, ¿no? Soy como Marta Chapa, no sé si conoce la pintora, ¿no? Cada vez que termina pone una manzana, yo cada vez que termino pongo un nopal. Si hay un nopal, ahí es lo que van. ¿En serio? Siempre hay un nopal. ¿Y por qué? Los nopales dan flores, se llena de colibrís, hay fruto para aves, es una planta extraordinaria. Nosotros, los biólogos, no solo ve belleza, ¿no? Ve los servicios ecosistémicos. Y los agaves, imagínense, en la Ciudad de México, si llega a dar flores, que han dado flores,
se llena de colibríes y se llena de murciélagos. Tenemos murciélagos en la Ciudad de México, increíble todavía, ¿eh? Y luego las plantas más pequeñas, biznagas, entonces combinamos entre magueyes, crasuláceas, nopales, entonces creamos este paisaje gracias a los diseños que hacen los paisajistas. Le digo estos elementos y quiero que me los coloques bien y que sea bonito, ¿no? Miren, ¿cómo se puede mezclar agaves, agave striata, agave celsi, agave samiana, una barrera de sedum dendroideum, y aquí están los sedum moranense, sedum grisium, o sea, una gran cantidad de combinaciones y textura. Así cuando construimos juntos, así salen las cosas. Y están estas azoteas, la pueden visitar, quien quiera, hacemos una visita guiada. Son azoteas enormes, bueno, enormes porque miren, cada una de ellas son de 1.300, 1.500 metros cuadrados, entonces ya son más o menos decentes. Las intensivas son más grandes, ¿no? Empezamos a colocar, porque aquí ya el sustrato ya va de 50 centímetros, ahora sí podemos poner plantas. Acabamos de construir uno en la Ibero, donde quieren montículos, o sea, no quieren así plano, ¿no? Ahora sí, montículos, pues es un reto para los diseñadores y un reto para los que construyen, y se logra esto. Al final les muestro uno más cercano cómo está. Pues aquí hay una foto. Este está recién terminado, pero estos son árboles, o sea, aquí ya se puede poner árboles. Esta foto fue del año pasado, pero hay una más nueva. Entonces podemos poner árboles, combinar esto con árboles. Ahora sí, esto es un intensivo, pero este aguanta 1 tonelada por metros cuadrados. O sea, era un estacionamiento y lo convertimos, o sea, una parte de eso lo convertimos en área verde. Y existen otras normas y criterios de edificios sustentables donde explica cómo debemos de hacer las cosas que no se ha respetado. Debemos de cultivar, o sea, qué servicio dan las azoteas, qué queremos que den las azoteas, y las azoteas verdes en realidad su principal, quizás de los principales o los más grandes servicios que da es combate a isla de calor. Quizás sea uno. El segundo importantísimo obviamente es que haya biodiversidad, haya recuperación de biodiversidad, que haya insectos, aves. En el caso de CEU, lleno de mapaches en las azoteas, pero si yo pongo plantas exóticas, los mapaches pues ni siquiera las pueden comer. No hay uso, no hay culto para ellos. Y la isla de calor urbano, una cosa interesantísima que descubrimos con el equipo de la Facultad de Ciencias y Geociencia y Ciencia de la Atmósfera fue la captura de contaminantes en las azoteas, la cantidad de plomo, vanadio, mercurio que captura de los metales pesados y los gases que capturan las plantas es muy considerable, de manera que los servicios también para la captura de contaminantes es importantísimo, tanto por las plantas como el espacio que funciona como trampa. Cuando los diseñadores hacen bien su trabajo, hace un render. Este es un render de un colega de ustedes aquí, de León Vázquez, León, proyecta eso, y lo que proyecta es porque lo podemos hacer exactamente igual. Así como lo proyecta, cuando lo presentamos es porque ese lo vamos a ejecutar. ¿Por qué? Porque tenemos en vivero todas esas plantas, y cuando diga que así quiere, pues así lo haremos. Entonces, si está bien hecho esto, los servicios ambientales también estarán. Calma. No se están aburriendo porque luego tiendo a aburrir a la gente y luego bailamos. También estamos viendo, parte del trabajo del biólogo es revisar todo esto,
toda la parte biológica, que las plantas que van a estar ahí son del clima, pueden vivir, si hay sombra, no hay sombra, hay mucho sol, es parte de lo que tenemos que trabajar nosotros, porque si ponemos una planta que requiere mucho sol en la sombra, pues se va a enfermar. Si ponemos una de sombra y la estamos poniendo en una zona súper caliente, pues se va a morir, entonces, o va a requerir mucha agua. Entonces nuestra función de los biólogos es ver qué requiere y cuidar de no introducir más especies, estas invasoras o exóticas, ¿no? Que es un grave daño a los ecosistemas de México, y está prohibido por varias normas, pero la gente no obedece, y es una razón, la razón es simple, ¿no? Es economía, ¿no? Mientras me compre plantas chatarras, pues gano más dinero, ¿qué me importa? ¿No? Más o menos es lo que ocurre, pero ustedes que son jóvenes no lo harán. Ustedes no son así. No somos unos vulgares ambiciosos del dinero. Diría nuestro líder moral. Algo pasó aquí que no me... Es que hay una cosa aquí, ¿no?, que no aparece. Bueno, en realidad esta parte es bien importante cuando construimos una azotea verde, trabajar de manera interdisciplinaria entre... Es que no aparece aquí por alguna razón. Tiene que trabajar conjuntamente ingenieros, arquitectos, biólogos, para que se haga un buen trabajo, no intentar uno hacer solo el trabajo, porque uno no sabe todo. Yo no puedo hacer cálculo estructural, yo no puedo hacer el trabajo de diseño, pero sí puedo saber seleccionar y hacer una excelente paleta vegetal, eso sí lo sé hacer, y sé qué sustrato requiere la planta. Necesito el fitopatólogo por si hace falta algo. Entonces, cuando ocurren esos trabajos, empezamos a construir, no solo construir una azotea, también, si tienen un vecino incómodo y no lo quieren ver, pues le levantamos un muro, igual como si fuera una... Ya hay que hay algunos vecinos que no son muy agradables. Para no decir que no los queremos ver, pues ponemos un muro bonito. Entonces se ponen muros, se construye. Esta es alguna de las varias obras que hemos intervenido con los arquitectos de paisaje de aquí. Este lo trabajé con Valverde, que empezó a diseñar y no se ha titulado, por cierto, no me voy a escuchar. Pero es bueno para diseñar y se ve muy bonito desde arriba, se ve muy bien. Una combinación de muchas crasuláceas, equeverias, sedum y agave. Tratamos siempre, hasta los muros, utilizar plantas nativas de México. Tenemos textura, tenemos una gran cantidad de especies y no necesitamos utilizar ninguna exótica, desde las plantas que crecen en la azotea como las que van aquí, así construimos nosotros. O sea, somos de los que no tolera ninguna exótica. Si alguien pide eso, que lo construya otro, nosotros no, porque no necesitamos hacer más que lo que queremos hacer. Bueno, alguna ventaja tenemos. La gente dice, ¿y dónde consigo plantas si no hay? Pues tuvimos que crear un programa desde hace años, porque sí es cierto, no había plantas nativas en suculentas. Hoy nadie puede quejarse porque ahí ya tenemos muchas. Tuvimos que hacer esto, viajar, buscar en México desde hace mucho tiempo, tener equipo de exploración para buscar agaves, semillas, estamos autorizados para poder hacerlo, tenemos equipo. Tuvimos que hacer trabajo, bueno, eso es parte del trabajo del biólogo, ¿no? Que busque cómo solucionar y quiero decir, no cualquiera puede ir a colectar, necesita un permiso, necesita rendir un informe ante las autoridades, qué es lo que hace. Somos cuidadosos, llevamos orden, base de datos, germinamos, empezamos a germinar para replicar. Si me autoriza colectar 5 plantas las voy a convertir en 100,000, es lo que debo de hacer. ¿Y qué hemos hecho? Trabajar con las comunidades, no sé si saben que estamos involucrados, trabajar con las comunidades rurales para que propaguen las plantas y puedan llegar a las azoteas. Esta gente que vive en el campo talando, pues si trabajamos con ellos, que cultiven las plantas. Siempre les digo que nuestro trabajo puede ir relacionado con un trabajo social. Las mesas que tienen estos señores de 20 metros cuadrados valen más que una hectárea talado. ¿Por qué?
No sé si algunos de ustedes saben por qué hay pobreza en México en las zonas áridas. La gente cuando siembra maíz, si le llega a dar maíz, cosecha media tonelada por hectárea. ¿Sabe cuánto cosechan en el Bajío por hectárea? De 12 toneladas por hectárea en el Bajío, y el transgénico 18 toneladas por hectárea. De ahí, pues ahí está el meollo del asunto. ¿Y saben cuánto cuesta el kilo de maíz? 6 pesos. Multiplíquenles 5 o 6 pesos por 500 kilos, no gana ni 2.500, y lo que mete de inversión, lo que mete de maíz, de la cosecha, más todo, eso explica la pobreza. Entonces, lo que tiene en la mesa es lo que le puede dar una hectárea. Imagínense nomás. Miren, así la gente ya tiene sus plantitas. Entonces lo que hacemos, mandamos a traer todo a raíz desnuda. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente puedo traer macetas, sino puedo arrancar esto a raíz desnuda y ese aguanta un mes y llego y lo planto sin ningún problema. Esa es la gran ventaja de las plantas que tiene este tipo de metabolismo que se llama CAM. CAM, podría explicarle ampliamente. Es un tipo de metabolismo. Le voy a decir algo sencillo. Las plantas que tienen hojas, que ven hojas grandotas y pastos, respiran de día, hace fotosíntesis de día y respiran de día. Quiere decir que hace intercambio de gases, toma el CO2 y saca el oxígeno. Lo que hacen estas plantas es que toma el oxígeno, toma el CO2 en la noche, saca CO2 en la noche y si toma el CO2 en la noche lo guarda, y de día fotosintetiza, pero cierra sus estomas de día para no perder agua. Por eso no pierden agua. Es como si uno cerrara la boca. Bueno, no se mete en líos, ¿no? Pero no se deshidrata. Por eso el conferencista, no sé si ven, si saben, le ponen agua, porque se deshidrata. No, bueno, no sé si han visto, porque todos tienen agua. Ahí sí. Pequeño chascarrillo. Y lo que sí nos puede producir semilla, gracias a las instalaciones que tenemos en la Universidad Nacional, podemos y hemos podido producir millones de semillas en nuestras instalaciones aquí para llevar a cabo programas hacia afuera, para empezar a trabajar con productores que quieran producir cantidades grandes. Cuando digo grandes, que estén arriba de 100,000 plantas al año, ¿no? Que lo estén produciendo. Y era necesario enseñarle, darle cursos, ir con ellos, trabajar con gente grande, jóvenes, entusiastas. Y luego empezar a enseñarle cómo se germina por semilla, cómo se guían las plantas tanto para venta en macetería, empezar a como industrializar eso y llevarlo a cabo a escala más grande, tanto en invernadero o zonas protegidas para tener diferentes colores. Llegamos a tener hoy como milpa, ¿no? Pues si llega un camión puede llevar cantidades grandísimas para hacer una jardinera bien. Bueno, estoy aprovechando, pues si alguien quiere, pues hago comercial. Tenemos una red ya bastante decente de plantas de estas suculentas que promovemos, colores, tonalidades, para tapices, ¿no? Si quieren poner tapices pequeños. Entonces tenemos una red, y si no se han aburrido, les voy a mostrar cómo empezamos en la práctica. Hace muchos años empezamos, como no teníamos muchas herramientas, empezamos a trabajar sin diseño, más que nosotros lo que podíamos hacer medio chueco, y no teníamos dinero. Entonces, para que salga barata las azoteas, usábamos esquejes, pequeños fragmentos de las plantas y unas que otras que tenían raíz. Mire, ya estoy poniendo mi nopal que decía como vean ese nopal, ¿no? Y así empezamos, porque no había dinero y la gente no pagaba. Y bueno, digo, si no tiene mucho dinero, vamos a empezar con esqueje que sale bien barato, ¿no? Este sale a 2 pesos cada uno, ¿no? Pues está bien fácil, y así nos vamos. Así empezamos, y
Y empezamos, una arquitecta, le digo, para aprender, se pone aquí a extender la tierra, pues nosotros teníamos que hacerlo, pues no teníamos mucha gente, y aquí se está acomodando el nopal, porque pues es lo más importante de la obra. Imagínense, hasta yo trabajaba, y le dice, no, pues ahí trabajaba de verdad, cargaba bultos, cargaban bultos, vean caja, pues es que no teníamos, éramos, bueno, seguimos siendo pobres, pero sí, no. Pero éramos pobre plus, ¿no? Y mire cómo queda una obra. No es fotomontaje, no es como lo que hacen render y lo ponen ahí, no, es de verdad. Mire, vean el nopal, ahí está el nopal, hay un garambullo, hay una pata de elefante y colores. Empecé a mostrar a mis estudiantes, colegas, colores, ¿no? Vean colores, o sea, si quieren colores, le damos colores. Y vean cómo está el nopal y cómo está hoy. Y de pura esqueje de esos pedacitos, cómo fueron cambiando. Tardaron un año. Pero bueno, diría la canción, un año no es mucho. Y, no sé, veía plantas pequeñas allí. Y mire, aquí están. Miren. No es fotomontaje, mire. Plantas mexicanas, nada de exóticas. Otro ejemplo, vean bien esto. Hay unos tinacos ahí, lo mandamos a pintar porque estaba... Mira, aquí estoy extendiendo tierra, mire. Como no tenía gente que ayudara, pues tenía que hacerlo yo, o sea, como un comercial que decía, hágalo usted mismo. Bueno, decía yo, trabajaba de bajo presupuesto, ¿no? Me daban un contrato y pues para ganar algo, por lo menos algo, pues tenía que hacerlo con mis propias manos. Empezaba a tender la tierra, trazar los caminos, muy básico. Y aquí está, ya empezamos a usar los frenes. Esto es de 1980, digo, no, 2006. Miren, vean ese tinaco que estaba, miren. Como no tenía, le dije a mi amigo que andaba de ocioso, oye, ponte a ver, haz algo ahí como un arte, lo que tú quieras, ¿no? Digo Sebastián Reyes, digo, ponte a hacer algo. Estoy hablando de 2006. Y hizo eso y ya pusimos vegetación. Ya no se ve tan mal de estos tinacos feos. Ya hasta le dimos vida. Mira, así está. Mire. Esta molina también la tiendo a colocar mucho para ese penacho de Montezuma. Me gusta mucho ponerla. Y luce mucho en las azoteas. Es una planta mexicana, se conoce comúnmente como soyates. Sumamente resistente. Si esa planta no la riega hasta que llegue la lluvia, es más, si sale, un año puede estar sin morirse. Si sale del suelo. Los magueyes me gustan mucho, por eso decía las suculentas, porque esos sin agua pueden vivir solos, o sea, eso no necesitan riego. Entonces empezamos a utilizar agaves, pero la gente piensa, cuando piensa en magueyes, dice, es que los magueyes van a crecer y va a caer la azotea, va a crecer muy grande. No, hay magueyes pequeñitos. Este es agave potatón. Y me gustaba crear esta parte, un rincón de magueyes, ¿no? Con magueyes, así como un rincón exquisito de magueyes que estén allí. Aquí hay muchas flores de esto para los colibríes, esas son los amoles. También trataba de darle un concepto en la azotea, que la gente tuviera los amoles. Los amoles son los jabones antiguos de los mexicanos. Es un género de agarrarse a la vescorneria, ¿no? Y ponían la vescorneria con la posibilidad, con la intención de que la gente usara para lavar sus trastes y no usar jabón, ¿no? Que no solo la azotea sirva para que esté verde, sino también puede ser utilitario. Desde entonces pensaba esto. Y cuando nuestros estudiantes hacen esos render, pido que haga un render para convencer a alguien. La parte que me gusta mucho de ustedes, cuando hacen sus diseños, al inicio no le entendía nada, pero para mí es bien importante, súper importante el diseño, porque calculamos área, o sea, cuánto es realmente área verde, cuánto va a ser de pasillo, cuánto, porque luego llaman azotea verde, que no es verde, sino está lleno de cosas. Hay un ejemplo que no quiero decir para ocultar a los inocentes.
hay uno que anunciaron que es la azotea más grande de Latinoamérica, que tiene 5.000 metros, no llega a 2.000 metros de áreas verdes, los demás son pasillos para hacer ejercicio, en los baños están los sanitarios, están las máquinas, o sea, como por eso no me gusta que me lo calcule, y lo que hacen ustedes es esto, justamente, díganme, ¿cuánto es área verde y los demás son pasillos? No me digan que eso es verde. Y que no permito como biólogo. No puede ser, solamente permito que hasta el 30% puede ser pasillos, solamente. No es azotea verde. Se vaya, no me gusta. ¿Por qué? Porque nos engañamos, ponemos de él, que queremos pasear, una sillita y todo. Bueno, que sea de otro lado, pero la azotea verde como tal debe ser verde. Bueno, a lo mejor es un poco drástico, ¿no? Miren, así ustedes hacen esto, o sea, los paisajistas sacan cálculos, y vamos calculando cuánto es el peso, porque aquí tenemos que calcular biomasa, sustrato, piedras, de lo que vaya. Entonces, me gusta mucho lo que hacen ustedes porque hacen todos esos cálculos. Yo sé lo que necesito, pero no lo puedo hacer tan bien como ustedes. Miren, hasta impresiono a los clientes, ¿no? Llego ya, les pongo lo que hacen los muchachos de la UNAM. Miren, al inicio no entiendo nada, pero bueno. No es cierto, o sea, vemos qué colores vamos a darle, o sea, qué vamos a poner ahí, pues vamos a darle conceptos. ¿Y qué hacemos nosotros? O sea, acondicionamos, llevamos estos son asfálticos, se vulcaniza con alguien que sabe que es un experto, y generalmente, mire, le digo, como todavía no soy rico, yo soy el que posa porque no puedo contratar a alguien que pose, ¿no? Una modelo, ¿no? Todavía no tenemos, pero yo mismo me pongo porque soy de bajo presupuesto. Mire, vea cómo vamos plantando la azotea, vea cómo está esto y cómo lo convertimos. Esta es una azotea que está en la Conavio. Cada institución que vamos, o cada gente, le creamos un concepto. Por ejemplo, la Conavio, el doctor Sarucán pidió un concepto de Conavio. ¿Qué haría? Pues pongo plantas que están en la NOM, que está en peligro de extinción, y como ellos pelearon la denominación del origen del mezcal, puse todos los maquilles que se utilizan para sacar mezcal de México. Se lo consigo hasta donde estén las plantitas, y vean eso. Cuando lo termino, aquí le estoy explicando, y con su cara, vean la cara, y así va a quedar mi azotea. O sea, la gente cree que cuando uno va a estar en una selva, ¿no? Casi hay un jaguar ahí, no sé qué piensa la gente, o sea, no ve que tiene que crear biomasa, o sea, es tan importante que entienda que eso, y ya pasa 6 meses, y está eso, y dice, pues ¿cómo? ¿Y qué pensaban, no? La gente, eso es lo que tenemos que conversar, o sea, tan difícil, cuando uno de ustedes lo proyecta, cuando termina lo quieren ver así, tiene que crear biomasa, quiere decir que mientras más crece la planta, más carbono está capturando, más contaminantes. ¿Ya terminamos? Muchas gracias. ¿Ya ven? Mire cómo queda cuando una mezcla de magueyes, plantas de la NOM, que está en peligro de extinción, lo convertimos así. Es muy importante hacerle entender al cliente que cuando termina, no va a quedar así, sino que tiene que alimentarse de CO2 para crecer, ¿no? La planta va a utilizar carbono. Mire, vean, cuando estamos en una azotea de este tipo, vean bien esto, que no me dan regalías, más bien vean, aquí no vean. Es inevitable ponerlo. Mire cómo está aquí, estamos construyendo, ya la gente, o sea, con su cara a veces dice, ¿cómo está quedando? Aquí hay un comedor, se está haciendo algo, vamos a hacer un comedor, mire, con su azotea, sus muros. Mire cómo queda después, donde estábamos ahí todos sucios, miren, ahí están estos que no quería que leyeran porque no nos dan regalías. Otra de las cosas que fomento
es que dentro de su diseño, métanle algo, le digo, de sorpresa. Aquí quiere decir plantas de pulpo o plantas anuales, que dentro de eso surja colores, ¿no? Y hay gente, híjole, qué difícil es el mundo. Hay gente que entiende, pero la mayoría no entiende. No, es que tienen que respetar que mi diseño fue así, no lo puede cambiar. ¿Por qué nació esas cosas horribles? Quítemelos, ¿no? Híjole, imagínense ver cosmos, dalias, tigridias en la azotea y luego la gente se molesta. Qué terrible. Pero tenemos que platicarle, convencerle, tomar un cafecito con ellos. Miren, parece portada de revista. Sí, por eso cuando veía la azotea de Alemania decía, híjole, ternurita, está bien chiquitito sus plantitas. No, aquí no, el clima nos presta para hacer estas cosas bellísimas, colores, la gran diversidad que tiene este país. Aquí se llena de colibrí, o sea, cientos de colibrí volando cuando empieza a abrir las flores. Entonces, ver este paisaje y vean las exóticas, no ocurre ese fenómeno. Si acaso anda unas abejas, porque también las abejas, las afimelíferas, son exóticas. No sé si no alcanzamos aquí, pero debe haber estado aquí los colibríes, nada más que no tengo. Pero aquí se llena, imagínense, cuando da flores, esta florería gigante. Mire la combinación de una azotea con un techo gris. Otra vez. Bueno, cuando uno se paga un presupuesto, uno mismo se cosa no alcanza, pero bueno, podemos hacer un concurso ayer, la Miss diseñadora aquí para... Sí, ya me cansé, pero van a ver, aparezco siempre, porque decíamos en el equipo soy la cara bonita y con los... No, es una broma que siempre hacemos para... Pues tenemos que reírnos para no... Es que los tengo que mantener así, porque si no se me duermen. Vean cómo son las azoteas. Cuando una azotea está así, imagínense el calor que recibe la azotea, la contaminación que cae y pasa el aire otra vez nos lleva hacia los pulmones. Si ponemos vegetación, vamos a poner trampas para las partículas y además mitigar la temperatura local. Vean lo que, este es un ejemplo, cómo podemos convertir esto en un lugar bellísimo. Vean lo que hacemos. Obviamente cuando llegamos tiene impermeabilizante que entra agua, tiene problemas, pues hay que quitar todo y volver a vulcanizar. Usamos la tecnología que tenemos, impermeabilización, los drenes, colocamos los textiles, subimos sustrato, lo extendemos. Bueno, ya no aparece porque estoy trabajando. Bueno, ya pasó el tiempo. Aquí tengo gente, porque no estamos construyendo azoteas y además ponemos muros perimetrales, muros verdes, perimetrales, en lugar de poner barrera, que no se caiga la gente, mejor ponemos algo verde, y van a ver cómo queda. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Ponemos pasillos con deck, para que haya caminitos, y vean cómo se ve, recién terminado, se ve como pobre. La gente de otra vez lo ve y dice, así va a quedar mi azotea. ¡Calma! O sea, lo único que tiene que tener es un poco de paciencia. Tiene que pasar el tiempo porque esta planta no la puedo poner grande porque se cae. Tiene que ser pequeña para que se amarre. Bueno, ya como han entendido, entonces vemos cómo se ve antes, cómo se va viendo, ya va tomando forma. ¿Cómo se ve esto? Antes, ¿cómo se ve esto? Donde está el mismo, esta cosita, ya empieza allí a tomar forma. Pero, ¿cuándo empieza a tomar forma? Miren, empieza a crecer la planta, tiene que empezar a crecer. Le ponemos cresilac. Bueno, es parte de nuestra función de que tenga éxito, es que nosotros sí medimos
pH, conductividad, cosa que no hacen los demás. Nosotros sí lo medimos, regulamos el suelo. Si está muy ácido, lo hacemos un poco alcalino. Si está muy alcalino, lo volvemos ácido, depende. Entonces nosotros sí tomamos muestra y lo medimos, lo regulamos. Miren, entonces miren cómo va quedando la azotea. Miren, hay un nopal, miren nomás. Y sí le explico a la gente que voy a poner un nopal. Tiene que estar un nopal. Cuando la gente le encanta, cuando los que construyen le encanta su azotea, nos piden que le pongamos nombre, porque dice póngale nombre, pues no sabemos, para que suban mis empleados y lean qué es lo que está aquí. Entonces, además del muro intermitente, hasta le ponemos letra en los muros, mire, pero son plantas. Y aquí está su ficha, y para que lean qué es sus atributos. Le explicamos. Y miren cómo se ve. Un cambio total de este es como un ejemplo nada más de rápido. Como un estacionamiento, vean aquí era un estacionamiento y miren cómo lo cambiamos. Un cambio. ¿Qué nos gusta mucho promover? Que se haga en las azoteas, pero también estamos promoviendo que paralelamente en los edificios se hagan las dos cosas. Aquí en la coordinación de la investigación científica, un día nos organizamos una visita guiada, tenemos las dos cosas, tanto la parte verde como las celdas de esta fotovoltaica. Aquí tenemos, este es un pequeño resumen, qué es lo que hace una azotea, y lo que quiero, ya lo venía diciendo, pero lo que quiero decirle es que hay un estudiante de doctorado que está haciendo un trabajo de escorrentía. ¿Qué es lo que hace la azotea para una ciudad tan grande como la Ciudad de México? Retarda las escorrentías, puede atrapar hasta 35-40% del agua de lluvia, y luego la va soltando lentamente. Le daría tiempo a la ciudad desaguar si tuviéramos hectáreas de azoteas verdes. Eso también sería otro servicio importantísimo. Yo espero que no tarde más de este año en terminar la tesis. Lo vamos a conocer, es una tesis muy bonita, de donde está midiendo todo el tiempo el agua que cae y cuánto contribuye a la humedad, o sea, la humedad atmosférica del agua que tira, y luego qué hay en esa agua, ¿no? Un ejemplo, ella midió, por ejemplo, cuando llueve, cae la lluvia, cae 300 partes por millón de plomo, y cuando sale el agua, sale 50 partes por millón, casi el 70% se está quedando arriba. Imagínense los servicios que dan. Bueno, nada más y bueno, obviamente que empezamos a recuperar biodiversidad, ¿no? La gente cree, muchas veces la gente cree que si construimos en la azotea en la Ciudad de México, dice, va a llegar arañas, víboras. No, ya están adentro, ya no se no sé si han escuchado eso, es que va a llegar animales en mi casa. No, ya están adentro. No hay animales, en el caso de la Ciudad de México no hay uno que sea venenoso, no hay que preocuparse mucho. Bueno, es aquí nada más para que está medio sintetizado, ¿no? Además que otro servicio, pues el térmico, acústico, y luego, bueno, también construimos estos que llaman de certificación LEED platino. No solo hoy se construyen las azoteas porque sean bonitas, se construyen las azoteas también viendo la huella de carbono, cuánto costó hacer esa azotea, qué distancia traje material, si ese material está autorizado, si no fue saqueado, si la planta si está certificada de UMAS, o sea, eso está muy avanzado, eso de certificación LEED, también eso lo trabajamos. Esta es la azotea que está aquí en la coordinación de la investigación científica. Vea la combinación cuando tenemos tigrilla, que son los ocelosochi. Aquí tenemos un distante, un buen amigo, para que vean la azotea. Ponemos a árboles, arbustos, tratamos de reconstruir los ecosistemas del Pedregal en esta zona, que es lo que tratamos de promover dentro del campus UNAM.
Queremos construir también con cactáceas, ¿no? Quien le gusten los cactus, que bueno, es parte de mi pasión desde hace muchos años. Usamos muchos elementos de eso para poner en las azoteas, porque no requiere agua, no vamos a regar. O sea, es decir, olvídenlo, déjenlo, es más, si la riega, se muere. Y obviamente nos gusta, mire, aquí hay un colibrí, por aquí anda el colibrí, nos gustan estas flores porque son plantas polinizadoras. Nos gusta también hacer colores, ¿no? Cuando alguien quiere un solo tapiz, no sé cuánto tiempo llevamos porque yo ya, bueno, voy a, ya dentro de poco ya para preguntas y reclamos. Esta es una azotea aquí en los Pitufos, en las investigaciones estéticas hemos hecho varios en la UNAM. Y a veces nos piden hacer tapices de colores, todo parejito, pues lo hacemos. O sea, no hay límite, pues hay muchas plantas. Y cuando los diseñadores entran, aquí los diseñadores me hicieron como se me hizo chistoso, le puse la nariz porque dije, pues si es una luna, le pone una nariz de puro. Porque no entro ahí, desastre, le cambio sus diseños, no le pongo una nariz. Con pura sequeveria agaboides, llena de flores, se llena de abejas y colibríes. Si nos gusta dar formas de como de Pac-Man, ¿no? No, es porque aquí hay un drill para simularlo, trabajamos de esta manera, una combinación de agaves y de... Miren, parece animalitos, ¿no? Pues eso no son redes, esos son de adeveras. Entonces queremos, cuando llegan los estudiantes que quieren trabajar y aprender, pues trabajamos juntos porque yo aprendo todo el tiempo con ustedes, ¿no? Mire, ¿cómo pueden convivir? Hay una de las cosas que me gusta, que alguien diría que los nopales no son bonitos. Miren, los nopales salen como sorpresa por acá, son bellísimos. Organizados, los nopales, aquí tenemos una gran diversidad de nopales, hasta lo que son los choconosles, me gusta ponerlos. Y vean, siempre hay nopales, pero también construimos azotea de cero mantenimiento, o sea que nunca jamás se asome y déjenlo solito, miren. No parece una azotea. Aquí ya viven, hay nidos de pájaros, hay un montón de cosas. Vive solo, no se riega, no se toca, solamente es para albergar fauna. Es una azotea que está en el edificio del Jardín Botánico donde nadie visita. De vez en vez, subo cada año a ver cómo va. Nada más me asomo porque las plantas se asoman, dan flores y se ven por abajo nada más. Porque vive una gran cantidad de fauna y una gran... Si llego aquí salen los pájaros volantes, pues tienen nidos, o sea, muchas cosas. Entonces, podemos construir azoteas, digamos, que no se toque nunca y que no se riegue nunca, que no se pode nunca. La gente cree que estas plantas son maleza. Imagínense, todos estos producen semilla para las aves, entonces aquí se bajan a alimentarse porque producen semillas, todos producen semillas y ponen para otros. Me gusta mucho poner los nopales porque los nopales es una de las plantas que no requiere mantenerse, o sea, no le quieren nada. No le hagan nada y están felices. Y si acaso le adornamos la base con el trazo. Y también me gusta, de todas estas suculentas, le decía los magueyes pequeños, de pequeños tamaños, combinarlo con pequeños arbustos. Y siempre me gusta los magueyes, combinarlos. Si llega a pasarle algo a esto, pues esto no le pasa nada. Y así también nos fuimos con los muros, ¿no? Empecé a hacer muros en 2010 más o menos. Otra vez aquí estoy. Bueno, pues alguien tiene que quedar algo, ¿no? Si la modelo me va a cobrar 100 pesos, me lo quedo. Mire, hasta letritas hacemos. Era otro tiempo, es también ahí, todavía seguía haciendo detalles. 28. Mire, para los muros podemos hacer cosas inimaginables con las plantas suculentas. Y
Hacia los interiores es un gran campo, muchachos. Este es un verdadero reto, hacia allá vamos. Vamos a tener que poner muro, este es un muro interior. Ya obviamente ya he trabajado con maderas, y imagínense, aquí hay humedad y hay que trabajar todo para que esto trabaje, esté perfectamente, y dominar plantas de sombra, que requiere poca luz, o le damos luz, ¿no? Poca luz LED, y entonces también estamos yendo hacia los interiores. Incluso para el informe del director de biología vamos a tener ya en el auditorio plantas para que dé oxígeno y oxigene el cerebro para que la gente no piense mal. Ya ven que cuando piensen mal es porque falta mucho oxígeno al cerebro. Y para poder promover todo eso, tuve que hacer una casa muestra. No más faltó el perro, porque decía si el perro, no, tenía un letrero, dice si el perro vive bien, ¿por qué usted no? Luego tengo que rentar el perro, pero también el perro cuesta, entonces no pude. Voy a poner uno de caricatura. Le voy a decir a uno de los muchachos, ahora sí que ponga un perro un fotomontaje, ¿no? Del perro. Entonces pues tenemos una gran oportunidad de utilizar las suculentas para hacer azoteas de colores, que va a cambiar. Estos cambian, se vuelve verde cuando llueve, cuando no llueve se vuelve rojo, entonces hay un cambio, parecen flores de por sí, y podemos construir estos muros. Este es un apartado donde la gente descansa, podemos bordearlo de muro para que los que están allí no les moleste el ruido. Entonces tenemos mucha oportunidad en este campo con las suculentas de utilizarlas tanto para las azoteas, los muros y bueno, también tomar sus descansitos. Cuando uno termina las azoteas y no ha caído y las plantas viven, pues uno está contento. Quien ha construido le da un poco de miedo, ¿no? Podemos hacer cosas exquisitas en nuestra ciudad. Bueno, yo mismo tengo que probarlo a ver si funciona. Ya ves que luego nos cuentan. Desde esas azoteas súper hasta aquellas que podríamos tener, le decía, de cero mantenimiento. Podemos tener esto. Y creamos, como la gente se queja, que no le alcanza, creamos uno que llamamos el sistema modular y le hemos denominado el Cobre Plus. ¿Por qué? Porque son reciclados. Y esta muestra está en la coordinación de la investigación científica y allí hay diferentes modelos. Si la gente no puede construir directamente, puede ensamblarlos, desde los que ya están prefabricados hasta los que son como de ese de uva, pero ensamblados se ven bonitos, o sea, a veces más bonito que los otros. ¿Qué quiero decir? Que todos podemos hacer algo, 1 metro cuadrado podemos hacer y podemos cambiar el mundo. Podemos cambiar la temperatura de la ciudad. Si somos 8.5 millones en la Ciudad de México, imagínense, con 1 millón que lo haga, sería 1 millón de metros cuadrados si cada quien hiciera 1 metro cuadrado. Si lo ven como esos grandes es difícil, pero si ven los modulares, ya no es tan difícil. Podemos hacer siempre algo y no solo podemos hacer ese algo, ¿no? En la ciudad en el futuro vamos a tener que cultivar milpa, porque también me fui hacia allá. Cultivar milpa, ¿bien? Y tener nuestro propio elotes y maíz en nuestra azotea. ¿Bien? Y chilacayota, que lo que pasa es que soy de Oaxaca y esos siempre viajan con sus chilacayotes y sus camaradas. Para no cargar mi bolsa allí en el carro, como ven, pues lo tengo mejor. Nada más es una pequeña gráfica para que vean. O sea, nosotros no vemos eso nada más, estamos en un grupo haciendo investigación, qué pasa con la lluvia ácida, qué pasa en la azotea, qué pasa, qué está ocurriendo con agua infiltrada en las azoteas, qué servicio está dando, nos está ayudando o simplemente es puro bla bla bla. Entonces estamos viendo qué tipo de gases atrapa, cuánto cae en la lluvia, cuánto se queda en la azotea, cuánto se infiltra, qué tipo de contaminantes abunda y tratamos de tener siempre monitoreado. Por ejemplo, ¿no? Aquí plomo es muy abundante, pero cuando pasa en la azotea se retiene prácticamente el 80% y hay qué tipo de especies son más eficientes que otras, qué parte de ella lo captura, la raíz, el tallo, hojas,
¿dónde está? ¿Qué servicio están dando? Ya estamos ante esos detalles. Falta muchísimo, pero ya tenemos una buena cantidad de ellas porque son estudios carísimos. Quiero decir que eso, si no estuviera este fotómetro de masa en geociencia, pues es muy difícil de hacerlo. Gracias a eso, pues hemos conocido qué pasa con nuestras especies y qué podemos, aquí hay una pequeña, ahí está medio raro aquí en la pantalla, pero es una pequeña conclusión de algunos de esos que retiene, por ejemplo aquí la azotea, un caso, ¿no?, de la azotea, 13 elementos de esos detiene y plomo en altas concentraciones, además de otros contaminantes. Entonces tenemos, miren, no hay límite para lo que queramos, y en esta ocasión la nueva ley, la nueva norma, permite llamar azotea ahora con estos contenedores ya bien hechos, porque no estaba permitido hasta esta 2018, en diciembre de 2018 se publicó de que esos sistemas ya son válidos. ¿Por qué? Porque queremos que la gente lo adopte, que agarre, en lugar de que un muchacho le regale flores, un ramo de flor a la novia, que le regale un pedazo de azotea verde, 1 metro cuadrado. ¿No sería lindo? ¿No sería bonito? O porque la muchacha se libró de una granuja también, en memoria de eso, que ponga algo verde, ¿no? Puede ser algo bonito. Ajá, algo bello. También en las azoteas que llamamos nosotros, la gente con puro reciclado de esos de Unicel se puede tener azoteas. Tenemos la intención, esta es una parte del Álvaro Obregón, hicimos una prueba. ¿Qué haríamos también en esa zona tan difícil? Si no hay dinero, pues se puede ensamblar eso y se puede casi autofabricar, y por metro cuadrado le sale como 100 pesos. Bueno, pensamos que la gente son pobre, pero cuando hace una fiesta yo no lo podría hacer, unos 15 años, uno de esos temibles 3 años, no sé cuántos llaman esas cosas que gastan. Entonces también pueden hacer cosas. Entonces estamos haciendo un ensayo hacia esta zona. ¿Qué podrían hacer la gente? Y que vayan adoptando esos sistemas modulares, que haya opciones, creamos opciones para que no nada más vean los que son de esos grandes azoteas. Y mi intención, si no quieren gastar dinero en el futuro, que hagan las azoteas de cero mantenimiento, porque luego se quejan. Pero la gente se queja y quiere ver plantas impecables como estas. Pues eso sí tiene mantenimiento, porque tiene riego, fertilización, más cuidado. Bueno, ya terminé. Muchas gracias por compartirnos esta alternativa, que también pues, es parte de la infraestructura verde que se va implementando en las ciudades para mitigar todos los efectos de la urbanización y el impacto que tenemos en el medio. Bueno, quisiera ahorita abrir una sesión de preguntas. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Buenas tardes. Son 4 preguntas las que le quiero hacer. Una de ellas es, ¿cuál es la dificultad de trabajar en zonas rurales? La dificultad de trabajar en zonas rurales, bueno, primero, que la gente no está acostumbrada a trabajar con este tipo de plantas, pues son gente de campo y les gusta su milpa. Es más, los señores no quieren trabajar, pero tampoco dejan a la señora porque piensan no sé qué va a hacer allá. Nos ha costado muchísimo llevar este programa, porque la gente, déjenme decirle que la gente no les gusta mucho trabajar en los invernaderos. Como que si le hace, por ejemplo, a los hombres afeminados estar trabajando con plantitas de estas así bonitas, y que los magueyes, que las plantulitas se ven como tiernas. Entonces es un poco complicado, pero cuando ellos ven que nosotros vamos y trabajamos, poco a poco se van acostumbrando. Pero ¿sabe cuándo les gusta más? Cuando la empiezan a vender, ahora sí que les gusta. Esa es la primera parte es difícil, pero ya cuando empieza a haber venta, ya no les parece tan difícil. La segunda tiene que ver un poco con la cactácea, porque tengo entendido que la cactácea es como que esparce sus raíces y roba agua a las plantas que estén al lado o estén demasiado cerca. Entonces no sé si sea lo mismo con el agave. ¿Cómo que roban agua? Sí, es que yo en CCH hice un cactario, Sí.
y pues teníamos cierta distancia entre cactácea y cactácea para que una no matara a otra. Entonces no sé si sea el mismo caso con los agaves, porque estaba viendo que tenía algunos agaves y flores cerca de los agaves y me imaginé que igual no tenían ese efecto o de alguna forma lo solucionó. No, fíjate que no, pasa totalmente lo contrario. Te quiero decir que podría pasar dando una clase de botánica de esto, pues es largo, pero estas plantas tienen capacidad de tomar agua en menos de 10 minutos. Y ya no está tomando agua, por eso no puede robar. Toma el agua necesaria, la guarda en su cuerpo, el 80% de su cuerpo prácticamente es agua, entonces ella no compite. O sea, cuando cae agua, toma lo que hay rapidísimo, lo guarda, no lo suelta, y por eso pueden convivir. ¿Y por qué es mejor que estén juntas? Porque se protege de la insolación y también se protege de la helada o de inclemencias del tiempo. O sea, mientras más juntas estén, se ayudan. O sea, en realidad la vida no es competencia, es colaboración entre ellas. O sea, lo que creemos que es competencia y todas esas cosas, no lo entendemos muy bien. Una se ayuda a otra. Cuando hablamos de una competencia es porque está desequilibrado, entonces si no hay nutriente, está lleno de cosas, pues es porque falta nutriente, ¿no? Pero es porque la naturaleza está normalito y no hay, está todo organizado. No hay una competencia como lo que creemos nosotros. Incluso le quiero decir que la vida es una colaboración, incluso la evolución de nosotros mismos es una colaboración. O sea, no sé si han leído, bueno, no son biólogos, pero hay una teoría que se llama endosimbiosis. Quiere decir que en nuestras células se unieron diferentes células para poder dar un organismo pluricelular. Sin esa colaboración no podría haber vida. Y entonces, si se dan cuenta, cuando trabajamos nosotros en equipo tenemos éxito, y trabajamos solos no avanzamos mucho. Pasa lo mismo con las plantas. La otra pregunta sería... los materiales reciclados, ¿cómo? Perdón, es que no planteé la primera pregunta. Ahorita ya les ve que se hace mucho el uso de utilizar el cartón, el PET, el PVC y todo eso. ¿Cómo podremos aplicar estos elementos reciclados para hacer una azotea verde, un muro verde, sin que le afecte a la misma planta, con su pH o con la acidez? Bueno, quiero decirte que, por ejemplo, el unicel, el estire no es inerte. Los estos de los PET también son inertes, o sea, no tiene una relación, no va a cambiar el pH del suelo. Lo que sí es contaminante que utiliza son las llantas, ese sí lo trabajamos, incluso aquí en materiales hicimos pruebas, ese sí es tóxico, o sea, ni siquiera debemos de cultivar algo para comer, ese sí es muy tóxico utilizar llantas. Fuera de eso, los demás son inertes, siempre y cuando esté bien trabajado. Y por último sería en sus trabajos, ¿cuál ha sido el promedio que usted ha calculado de huella de carbono y agua? ¿Cuál ha sido como que lo máximo en huella de carbono y agua? Bueno, no se calcula tanto porque lo único que hemos hecho, o sea, cuando se toma en cuenta de esos son los edificios de certificación LEED, solamente hemos construido 2 de esos grandes y es complejo porque nosotros calculamos lo que hacemos de planta, pero no solo se calcula de planta, sino de cómo se construye el edificio, cuál es la huella del material, de grava, de madera, de dónde viene, o sea, es mucho más complejo. O sea, no te puedo decir exactamente de cada uno. ¿Cuáles son los sistemas estructurales ligados a estos jardines? ¿Se hace una estructura del edificio, ¿se hace una diferencia a los demás o cuál es el problema? No, primero, si es un edificio nuevo, varía mucho. Si es uno nuevo, desde que se construye, se le pide al estructurista que proporcione o más bien lo diseñe con el peso suficiente que vamos a tener. Por ejemplo, ahorita estamos por terminar uno aquí cerca en Chimalistá que se calculó que aguante media tonelada por metro cuadrado porque vamos a poner árboles, ¿no? Pero los edificios ya hechos, como estos,
generalmente no va a aguantar más de 200 kilos por metro cuadrado ya acondicionado. Entonces, ¿y quién lo hace? Ingenieros estructuristas. Entra y revisa. Hoy hasta se hace por simulación, calculando el sismo, el nivel de sismo, porque no solamente, no se crea que hay que llegar y ponerlo, no, para poder construirlo, tiene que entregar un certificado de capacidad de carga, si no, no se debe construir en realidad. Tiene que ser revisado o por el DRO o un arquitecto o ingeniero estructurista. No debemos de hacerlo así a la ligera. ¿Por qué? Porque sí se puede caer. Bueno, estaba observando que en la mayoría de sus, bueno, en algunas de sus propuestas tenían una experiencia en peligro de extinción como la que vería Laui, que bueno, pues es endémica de Oaxaca, pero quería saber si existe algún proyecto similar que atienda algunas especies en el norte, dígase Arcarpus, Obregonia o todos los turbinicarpus que se encuentran en peligro de extinción, para que puedan utilizarse en proyectos similares y puedan tener esta difusión, como lo mencionaron con Avi, ¿no? Que las personas conozcan estos ejemplares que se encuentran amenazados. Sí, bien. Hay varios viveros, y no sé si conocen, pero también en mis juguetes está el programa de adopción de plantas en peligro de extinción, porque llevo muchos años en eso, o sea, soy el papá de eso. Y tenemos el 70% de especies de cactáceas que está en la NOM, la estamos reproduciendo. Y tiene permiso, tasa de aprovechamiento de lo más nuevo que te puedes imaginar. Entonces, cualquier cosa, pues ahí te acercas con nosotros ahí en el Jardín Botánico, y de ahí tenemos una red con otros viveros que trabajan igual en las zonas rurales, siempre nos enlazamos con ellos. Bueno, sobre la captación del CO2 por las especies vegetales, ¿el CO2 es asimilado de alguna manera o solo está capturado? Mira, todas las plantas utilizan el carbono para su estructura, o sea, no podría vivir sin carbono. El CO2 pues trae carbono, por eso lo toma. No sé si se dan cuenta que transite por acá, enfrente de Rectoría hay unos magueyes. No sé si ven, entre la Rectoría y el estadio hay unos magueyes. Son de nosotros del Jardín Botánico. Están sanísimos por la cantidad de smog o el CO2 que emiten los vehículos. ¿Qué quiere decir? Que lo toma porque lo necesita, entonces está muy sana, es como casi alimentar. Quiero decirte que mucha gente en los invernaderos inyectan CO2 para que sus plantas crezcan mejor. Porque está el carbono, todas las plantas necesitan carbono. Por eso dice que cuando hay alguien que planta hace una gran plantación de árboles para el secuestro de carbono, dicen, es por eso, porque toma el carbono, toma el CO2 y lo separa del oxígeno, porque es CO2, separa el oxígeno, se queda con el carbono para fabricar la celulosa, la glucosa, celulosa, todo necesita carbono, entonces lo atrapa y lo utiliza. Por eso es tan importante. Lo más importante para captura de CO2 no son precisamente estas plantas, ya dije los servicios. Las plantas más importantes, bueno, lo más importante son los árboles. Los árboles hacen unos servicios, ¿por qué? Para fabricar esa leña, su xilema, floema. Para fabricar esto necesita toneladas de CO2, entonces esa sí captura toneladas. Y hoy tenemos una gran oportunidad de hacer un buen diseño de las áreas verdes, o sea, lo que queda de áreas verdes, rediseñar con plantas capaces de capturar más carbono que otras. Pero no solo eso, sino ahora que le hago un pequeño comercial, estoy promoviendo renovar la Ciudad de México con plantas nativas, árboles nativos, ya no las exóticas que todo el mundo admira. ¿Por qué? Por los servicios ambientales. No debemos ser tan egoístas, aunque existe algo más bello que hace poco me abrieron los ojos, y por aquí anda Andrea. Ahí está platicando Andrea Rodríguez. Existe una cosa también muy bella para esto. Tenemos una tradición de cultivo de plantas en la época prehispánica. Yo estaba estudiando la nativa, pero me gustó más eso también porque
porque aquí en la Ciudad de México se traían plantas de afuera. Se traía plantas, digo, cuando hablo de afuera es aquí en la Mixteca, en la Huasteca hidalguense, Veracruz, se traía plantas hermosísimas, y una de las plantas que ahorita estamos estudiando, muy bello, que crecía aquí, es un ejemplo que le voy a decir por qué estamos mal, que crecía aquí en Chapultepec o en la Ciudad de México, el Yolosochil, que es magnolia mexicana, que no hay ni una en la Ciudad de México, y el tipo que se colectó en 1817 fue de Chapultepec y desapareció la planta. ¿Y qué hicimos? Traer la magnolia de Florida, que es la que anda por todos lados, una exótica, teniendo una de las más hermosas. ¿Qué fue lo que pasó? Faltó que alguien nos ilustrara y abrieran los ojos. Y aún cuando soy botánico no estaba persiguiendo estas plantas, pero gracias a la tarea de Andrea, de andarnos ahí también despertando la curiosidad. Qué importante es la investigación, por eso despertar su curiosidad es bien bonito, ¿no? Que todo el mundo busque algo innovador, o sea, no se casen nada más que hay hiedras, dedomoros, lirio persa, o sea, hay un mundo hermosísimo, hay que leer, ¿no? Como diría Gandhi, ¿no? Bueno, la librería. Ya ve que no me hace o sea, no pagar la Gandhi. No, primero. Justamente tiene que ver con la pregunta anterior. Algunas plantas que le recomiende específicamente como para lugares muy transitados por automóviles, es que en mi casa igual en mi azotea estoy poniendo muchas plantas, pero del lado de la autopista se mueren, se marchitan, se llenan de vinagre. Bueno, ahora sí, ahí sí requiere, fíjense, justamente llega la gente y te pregunta así, ¿no? Primero necesito saber dónde es, porque la Ciudad de México hay varios climas, no se crean que en el Azcapotzalco es uno, Milpalta es otro, Coajimalpa es esto, ¿de dónde estamos hablando? Y qué tipo de plantas has puesto, porque a lo mejor las que pones, pues siempre no es la adecuada, no es el vehículo, ¿no? A lo mejor la planta de por sí no, el suelo a lo mejor está mal, necesitamos ver el suelo, necesitamos ver la orientación, estamos hablando norte, sur, este, oeste, de qué estamos hablando. O sea, sí necesitamos, lo que hago siempre con la gente, digo, mándame la ubicación con una coordenada, ahora tome el teléfono que ahora da coordenadas, o por lo menos en Google Earth, dígame dónde, una foto y le digo que es esto, y por lo menos tener una idea, porque es difícil. Es que es extraño porque incluso parece que está dividida la mitad de mi azotea y las pongo en macetas y cuando las pongo del lado de la autopista se mueren y nada más las muevo al otro lado y viven. Bueno, mándame una foto, ya te digo. Pero bueno, si no, como voy a ir a Catemaco, consulto. Te quería preguntar cuál es el espacio mínimo que se necesita para empezar a propagar, no sé, algún tipo de plantas ornamentales. O sea, para poder, no sé, para tener como una UMA. ¿Cuál es el espacio mínimo y qué inversión se necesita? Bueno, sí lo sé, o sea, no te preocupes, pero bueno, a ver si me repite la pregunta. Depende para qué los quieres, de autoconsumo o quieres ser comercial, porque tengo varios. Para los proyectos. Bueno, también de presupuesto alto, bajo, mira, te voy a decir, para que sea rentable, por lo menos que pinte algo, 1000 metros cuadrados es decente. Fuera de ahí te cuesta mantenerlo, te cuesta cosas, porque si tienes que pagar gente o tú lo haces o los insumos, cada cosa que compramos y hacemos pequeñito nos cuesta más. Obviamente no es lo mismo que yo compre 100 macetas a que mande a pedir 20,000 macetas, o bolsas, o sustrato. No es lo mismo que compre, vaya ahí en Xochimilco con mi carro y traigo 5 costales, a que mande a traer un trailer de 70 toneladas, pues cambia la relación y el costo. Entonces eso tienes que pensar costos y qué quieres hacer, ¿no? Obviamente que mientras más invierta, los viveros que tenemos, el más chiquito justamente es de 1000 metros cuadrados en las comunidades, y de ahí a media hectárea de cubiertos para que empiece a calentar motores. De la magnolia mexicana fue de la que estaba hablando el día sábado en el 5. Es que creo que no lo sé.
encontramos y dijo muchísimas propiedades bellas. No, es que íbamos platicando, íbamos con Andrea, está ahí, Andrea, y platicando de todo, y de repente vemos a un grupo de paisajistas de aquí bajando de Texcocingo. No, lo que fuimos ahí a ver es buscando evidencia, cuántas plantas quedan de las que se cultivaba en ese gran jardín en Texcocingo, y para nuestra desgracia está lleno de exótica. Fueron a plantar agapando, pues ya llegaron los pirules, ya fueron a plantar jacaranda, un basurero, una gran tristeza. ¿Por qué un país ignorante? Yo creo que el pobre, o sea, me indigna ir a ver ese lugar tan, o sea, ya me lo imaginaba, ¿no? Tan hermoso, y luego cómo lo van alterando. Pero no solo eso, sino que invadieron parte de ahí, ya pusieron casa hasta la mitad, hay cuerpos, o sea, horrible, o sea, es una cosa de terror. Y curiosamente nos encontramos con Amaya, ¿no? Y compañía venían bajando, y ¿qué estamos buscando? Pues gracias al interés de Andrea de rastrear qué especie, porque como soy botánico, ella busca los datos históricos y yo busco las especies reales y dónde estarían. Y ya estamos encontrando, buscando. Bueno, ella ya avanzó mucho, yo nada más me va arrastrando porque yo nada más voy viendo pequeñas cosas, pero lo que yo voy viendo es la parte. ¿Qué son? La traigo y la germinamos. Ahorita las tenemos, estamos germinando esas plantas. Muy pronto tendremos sus plantas en vivo para verlas, las que se cultivaban en los grandes palacios, ¿no? Y si tenemos una cultura bellísima, ¿qué andamos haciendo con las exóticas? Es una locura. Un país rico, riquísimo en culturas, en biodiversidad. ¿Cuándo se enloqueció? Bueno, vamos a ir trabajando, estamos bien, ¿no? O sea, vamos trabajando. De nada. Muchas gracias. En verdad es un trabajo muy importante el que has desarrollado a través de todos estos años, toda la investigación que va hilvanando muchas buenas razones, como es el título de este evento, para investigar, compartir la investigación, hacer extensivo y práctico en el día a día todo este conocimiento que va viendo frutos en estos proyectos, como el reconocimiento de la riqueza natural que tiene México, y estudiarlo y no solamente dejarlo ahí, sino compartirlo con las comunidades, con las asociaciones, con el apartado económico y de producción que va fomentando que esta riqueza vaya aumentando en el día a día y bueno, se vuelva un recurso para muchos, para productores, para diseñadores, para la ciudad, para el urbanismo, que nutre los lineamientos y los reglamentos. Es como entrar en un aparato complejo que va en pro de un mejoramiento ambiental y que paralelamente se une a este sistema de infraestructura verde, que es el tema de hoy, que la infraestructura verde, las azoteas verdes, su principal objetivo no es el tener otro espacio recreativo, sino tener un espacio de mejoramiento ambiental que brinde esos servicios ambientales que tanta falta hacen en una ciudad en una megalópolis como la Ciudad de México, que tiene que atender principalmente a esos otros habitantes que no son el humano, ¿no? Esta factibilidad de tener zonas de anidación, zonas de alimentación para aves, para insectos, para reptiles en algunos casos, que va contribuyendo en esta mejora de la biodiversidad, no solamente en la flora, sino también en la fauna. Muchas gracias por compartirnos esta información, tu trabajo,
y esperemos que, como con todos, haya muchos interesados que se quieran sumar en estas labores para poder seguir enriqueciendo y trascendiendo este trabajo. Muchas gracias.